Es importante conocer a Japón como Estado autoritario del siglo XX porque nos ayuda a entender cómo un país moderno usó el militarismo para controlar la política y expandirse. Desde finales del siglo XIX dieron al emperador control total del ejército, lo que permitió que los militares actuaran sin rendir cuentas a un gobierno civil. Así, el orgullo por las victorias militares se unió a la conquista imperial en el extranjero, y el ejército tuvo el poder de dar forma a la política imperial y actuar como un gobierno autoritario propio. En 1931, el ejército, actuando por su cuenta, convirtió a la región de Manchuria en el estado títere de Japón y creó una economía controlada para canalizar todos los recursos hacia el esfuerzo bélico. Con el tiempo, las líneas entre el Estado y el ejército desaparecieron. Esto hace que se parezca al fascismo europeo, ya que compartía el odio al comunismo y al liberalismo, y crea la superioridad étnica y racial japonesa. También muestra cómo esas ideas justificaban la violencia y la explotación económica, lo que nos advierte sobre los riesgos de dar demasiado poder a un gobierno militar. Conocer a Alemania como Estado autoritario en el siglo XX es de suma importancia, ya que fue el país que detonó la Segunda Guerra Mundial. A continuación les demostraremos por qué es importante investigarlo. En primer lugar, porque todavía persisten muchos regímenes autoritarios, tales como Cuba, la cual será mencionado más adelante, Belarus y Corea del Norte. Y también porque es un tema que merece ser estudiado, ya que es parte de la historia y es muy importante, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que, como mencionan en Conceptos de la Historia, el surgimiento de la Alemania nazi es uno de los eventos más relevantes en el siglo XX, debido a las consecuencias que tuvo en la humanidad. El nazismo fue la ideología totalitaria, racista y liderada por Adolf Hitler, quien convenció a gran parte del pueblo alemán de sus creencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi fue una de las fuerzas principales en el conflicto armado, a la que llevó millones de personas de todo el mundo. Y todo esto gracias a las promesas que el dictador mencionado les decía. Comenzó a crecer en popularidad. Las promesas del partido de restaurar la grandeza de Alemania y resolver la crisis económica resonaron en muchas personas, especialmente en aquellas que se sentían marginadas o desilusionadas por el gobierno existente. Muchas de ellas estaban convencidas ya que notaban que Hitler expresaba lo que el pueblo pensaba, mas sin embargo no se atrevían a decir. Esta es una de las muchas razones por las que era tan idolatrado. Así que, en general, estudiar, analizar y aprender de esto nos sirve en muchos aspectos. Primero porque es historia del mundo y fue un acontecimiento muy importante en todas partes, que hizo cambios radicales por completo en el mundo y fue mencionado por más de una década y cambió todo el curso del siglo XX. Sin mencionar que fue muy difícil salir de esto, por lo que es un hecho que se debe pasar de generación en generación y además así podemos aprender esos errores para no volverlos a cometer. Es de suma importancia saber que aún hay regímenes autoritarios vigentes, tales como los de China, Cuba, Venezuela, Rusia, entre otros. Conocer acerca de lo sucedido con Alemania puede ser de gran ayuda para la identificación de estos. El fascismo se alza en el siglo XX como un sistema político y de organización social, con un marcado carácter totalitario, nacionalista, de índole militar y contrario al marxismo anterior. El líder que llevaba a cabo este régimen en el siglo XX en Italia es Benito Mussolini. Su objetivo era dominar y controlar este territorio. Por tanto, se genera un movimiento dictatorial, de mando único y de alineación al individuo mediante las restricciones de sus derechos políticos, sociales y libertades. Este suceso dejó una grande huella en la sociedad italiana, tanto en su estructura política como en su cultura. El régimen fascista se caracteriza por la subordinación total del individuo, suprimiendo las libertades individuales y rechazando la democracia. Se establece un partido único. Se promueve una sociedad jerarquizada y discriminatoria. La violencia es legítima como medio de control y se exige una burocracia leal que actúe por miedo, presión y obediencia. Tras el fracaso absoluto de la Segunda Guerra Mundial, tanto político, bélico, social y económico, el fascismo en Italia vivió su crónica de muerte anunciada. Mussolini fue derrocado y ejecutado. El país entero pasó a ser una república, dejando atrás ese periodo de caos y supresión. A medida que los países de América Latina abandonaban gradualmente los regímenes autoritarios, la Cuba de Fidel Castro fue el único país en la región que siguió suprimiendo los derechos civiles y políticos. Al igual que Cuba, Italia vivía fragmentada con regiones sometidas a distintos poderes y un pueblo que anhelaba unidad e independencia, al igual que los italianos de esa época.
Muchos cubanos hoy enfrentan restricciones y desafíos diarios. Presionó a los cubanos a demostrar su lealtad al gobierno y desalentó cualquier posibilidad de crítica. Se sabe que Alemania tenía un solo partido, el cual era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y era el dominante, ya que no se permitía ningún tipo de oposición, lo cual pasa lo mismo en la Cuba actual, con el Partido Comunista, ya que es el único legal y el único que se encarga del poder político, económico y militar. Además, en Cuba los opositores, periodistas y activistas sufren castigos tales como detenciones o vigilancias, lo cual en Alemania pasaba a un nivel más alto, más violento, ya que la represión se centraba en campos de concentración, encarcelamiento y ejecución. Japón usó el militarismo y la expansión exterior como base de su autoritarismo, mientras que Cuba se sostiene en el control interno, ideológico y político. Ambos muestran que el autoritarismo puede adoptar distintas formas. En Japón es el militar imperialista y en Cuba es el político ideológico. La importancia de estudiar ambos casos es que nos advierte cómo los estados autoritarios, en cualquier época, concentran poder, eliminan contrapesos y justifican la represión en nombre de una ideología, ya sea nacionalista o socialista.